Bueno, la realidad provincial no dista mucho de la realidad nacional. Entendemos que día a día van creciendo los contagios. En este último día hay 12.936 nuevos contagios en el país. Particularmente esto que vamos transitando como aparentemente la segunda ola es lo que nos interpela, bueno, a seguir trabajando fuertemente, no solamente en el fortalecimiento de los servicios sanitarios, sino en lo que tiene que ver con la cobertura de vacunación por un lado, y por el otro lado el fortalecimiento de las medidas de testeo, de diagnóstico precoz, de aislamiento y por supuesto sumar a la sociedad, a la ciudadanía, al cumplimiento, ¿no? Y a la apropiación de las medidas que, como siempre decimos, el uso del tapabocas, el distanciamiento, el lavado de manos, y hoy particularmente desaconsejar todo lo que tenga que ver con movimientos hacia el exterior del país en virtud de las cepas mutagénicas que están en circulación en otros países y que también representan un gran peligro para lo que es el país y la provincia. Sí, particularmente esas son las cuestiones que suceden. Nosotros no solamente nos guiamos por el número de casos en un día, que están muy relacionados a la cantidad de testeos, sino particularmente a lo que es la relación o la tasa de positividad, ¿no? Que lo que relaciona es el total de los testeos que se hicieron con la cantidad de positivos. En este momento y principalmente en las últimas 2 semanas, la tasa de positividad que rondaba el 11-12%, hasta el 15%, siempre menor a 10 es lo deseable, empezó a subir hasta puntos donde llegó al 18-21%, que eso es lo que nos alarma. Obviamente la idea siempre es hacer la mayor cantidad de testeos posible porque entendemos que cuanto más gente se testea, más gente se diagnostica y ahí podemos lograr aislar a todas las personas que son positivas y contribuir al corte de la cadena de transmisión. Pero particularmente no solamente es una cuestión de mayor testeo, sino de que cada vez que testeamos muchísimo empezamos a encontrar más cantidad de positivos y esa es la tasa de positividad, la relación entre esas dos variables que también nos hacen encender todas las alarmas y por eso, como decía antes, trabajamos en conjunto con todas las políticas sanitarias por un lado, las políticas públicas intersectoriales, porque estamos hablando de bloqueos focales, estamos hablando de controles estrictos en los puntos de ingreso a la provincia, estamos hablando también de los corredores seguros para todo lo que significa el transporte de carga, estamos hablando de los monitoreos barriales específicos y bueno, obviamente todo lo sumado a la campaña de vacunación, tratando de, como pasó en el día de hoy, extender el plazo de colocación de segunda dosis para colocar primera dosis a la mayor cantidad de sujetos de derecho posible para evitar las muertes por coronavirus. En el caso de la Sputnik V, la vacuna rusa, son dos componentes diferentes, ¿no? Tanto el componente 1 como el componente 2 son necesarios aplicarlos para la efectividad o la eficacia de la vacuna cuando hablamos individualmente. El componente 1 tiene un color de tapa, habitualmente es un color de tapa azul, es un componente específico con un virus que ingresa al cuerpo de la persona y replica ahí dentro los componentes de la partícula donde se une el virus con el cuerpo del ser humano. Y el componente 2 tiene otra tapita que es otro componente viral diferente al primero. Sí o sí, para la eficacia de la vacuna es necesaria colocar las dos. En el caso de AstraZeneca, la vacuna que en este caso provino de India, pero que también en la Argentina se está ensamblando, en México y que puede provenir de otras partes del mundo, y la vacuna de Sinopharm, la vacuna china, esos dos componentes son exactamente iguales. La segunda dosis se comporta como una dosis booster, se llama, o una dosis que acelera el proceso de formación de anticuerpos, que también son necesarias, pero lo que se ha visto en virtud de la evidencia científica y lo que están haciendo otros países del mundo es que se puede retrasar. En este caso se definió a nivel nacional que se retrase hasta 12 semanas la colocación de la segunda dosis para lograr priorizar a que todas las personas, adultos mayores de 60 años y aquellas personas con factores de riesgo, logren tener aunque sea una dosis que entendemos que tienen una eficacia del 60-70% de manera individual y nos permitiría llegar a más población.
Bueno, nosotros siempre entendemos de que no hay una causa en particular sola, sino que es una multiplicidad de causas, ¿no? Y de cuestiones que muchas veces hasta cierto punto no se explican. Entendemos que por un lado sí hay un relajamiento de la población, eso lo podemos ver en el área metropolitana muchas veces con solo salir y caminar por los barrios o por el centro de la ciudad de Resistencia, por ejemplo, donde vemos que hay muchas personas que han dejado de usar el barbijo, que las medidas de distanciamiento y las aglomeraciones aún continúan, que hemos tenido también en este último tiempo reuniones y fiestas clandestinas, a pesar de que hay eventos autorizados con una cantidad determinada de personas, a veces esa cantidad de personas se exceden, que se agrupan en lugares cerrados, sin ventilación, sin aireación, y todo eso son factores de riesgo. Lo mismo ha sucedido en el interior de la provincia, parte del aumento también se ha dado por brotes que se están sucediendo en localidades como Villa Ángela, como Charata, como Las Breñas, que están teniendo muchísima cantidad de casos en relación a lo que venían teniendo previamente. Entendemos también de que esta cuestión de que, bueno, ahora si nos vacunamos, estaríamos como pudiendo habilitar determinadas prácticas, y esto no es así para nada, ¿sí? O sea, sabemos que la vacuna tiene determinado porcentaje de eficacia en las personas, pero no podemos decir que una persona vacunada deje de usar el barbijo, o inclusive nosotros como profesionales dentro del sistema sanitario, aún vacunados, seguimos utilizando los equipos de protección personal porque las medidas de cuidado siguen siendo las mismas, ¿no? Obviamente hay un cansancio de la población con respecto a esto, entendemos que la situación política, económica, social muchas veces se dificulta, hay gente que igual tiene que salir a trabajar, muchas veces sucede de que hay personas que no cumplen con el aislamiento de contacto estrecho que se indica por diferentes circunstancias, y eso también pone en riesgo de diseminación del contagio. Un contacto estrecho no solamente contagia cuando comienza con los síntomas, sino que contagia 48 horas previas, ¿no?, al inicio de los síntomas. Y si las personas no cumplen con el aislamiento reglamentario, contagian en sus lugares de trabajo, y hoy en día todavía vemos que los lugares de trabajo siguen siendo lugares de contagio, ¿no? Claro. Entonces también eso es muy importante de poder trabajarlo no solo desde la administración pública, por ejemplo, sino también con los empresarios, con los representantes gremiales, con los comercios, porque nos importa principalmente cuidar a las personas. Claro. A nosotros, la prioridad para nosotros es la salud y la vida. Estamos hablando de que todos los días seguimos contando muertos, y realmente hoy nuestra prioridad es poder vacunar a la mayor cantidad de gente posible, y aquella que no se vacuna, seguir protegiéndola para evitar que se enferme, porque sabemos que si bien hay gente que tiene más riesgo de morir porque tiene factores de riesgo, el virus puede atacar a cualquier persona y puede producirle la muerte a cualquier persona con menor o mayor probabilidad, y es eso lo que siempre se pone en el foco y se pone en el centro de la vida de las personas. Claro. El hecho de que el lunes se inicie normalmente el ciclo lectivo va a provocar indudablemente una mayor circulación de personas. Sí, bueno, entendemos que muchas veces la circulación de personas es hasta cierto punto, no digo inevitable, pero que bueno, que nosotros tenemos que siempre evitar las aglomeraciones descontroladas. Nosotros podemos empezar a ordenar los procesos. Nuestra idea siempre es que se protocolice, hablar de un cobro en determinado lugar no puede pasar lo mismo que pasó el año pasado cuando se pagaron las jubilaciones o se pagó el IFE en su momento. O sea, esas cuestiones ya hicimos todo un año de aprendizaje, y creo que en ese sentido estamos hoy en día en otra posición de poder prever de que si vamos a tener gran aluvión de personas hay que aplicar todos los protocolos posibles para que eso no produzca un aglomeramiento, un hacinamiento de las personas, porque ahí obviamente se necesita el dinero para poder subsistir, pero por esa subsistencia se pone en riesgo la salud o la vida de las personas, ¿no? Claro. Y en eso siempre el nuevo Banco del Chaco, por ejemplo, ha estado trabajando, es uno de los que ha hecho todo lo que tiene que ver con turnos virtuales, con asesorías virtuales, con billetera electrónica. O sea, tienen todo un paquete de medidas que han adoptado para evitar este tipo de cuestiones, priorizando siempre la salud, que encima el lunes se paga pasivos, así que los adultos mayores son quienes van a cobrar. Martes. El martes. Doctora, la semana que viene continúa la vacunación de personas mayores de 70 años.
Sí, nosotros seguimos cubriendo a las personas mayores de 70, inclusive se están vacunando personas mayores de 80 también, que todavía están pendientes. Nosotros Sí. hemos comenzado a vacunar de acuerdo a los últimos reportes. Entiendo que la provincia lleva entre un 8 y un 10% de vacunación de todo lo que es la población de más de 60 años. Todavía nos faltan las personas entre 60 y 69, que es el pool más grande que tenemos de personas mayores de 60. Así que esperamos la llegada de nuevas dosis de vacunas para ir asignando los turnos. Obviamente tenemos las dos estrategias: la llegada directa, el domicilio y obviamente la búsqueda y captación activa de adultos mayores que no se hayan acercado a las postas de vacunación y que claramente son sujetos de derecho siempre que quieran recibirla, obviamente, a la vacuna, ¿no?